Advertencia, el contenido de este podcast busca informar y reflexionar, sin sustituir la orientación profesional en temas médicos, psicológicos, legales u otros. Las experiencias y opiniones compartidas no representan verdades absolutas ni tienen la intención de criticar o juzgar. Algunos episodios pueden abordar temas sensibles, por lo que se recomienda discreción al escucharlos. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les comento que yo soy Nailet. Esta es Nay. Estamos en Esta es Nay y espero que estén preparados para el día de hoy porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que lo tengo acá. Mira que lo tengo acá. Yo necesito sacarlo para poder terminar de digerirlo, vomitarlo, qué sé yo. Ok, vamos a hablar el día de hoy sobre la infidelidad, ¿ok? He preparado una historia. No es una historia real, es una historia que yo creé y que está basada en hechos reales, ¿ok? No es solamente como mi historia, muchos van a pensar que es totalmente mi historia y no, es también de otras personas, de ciertas amigas que curiosamente han pasado por casi exactamente lo mismo que yo. Y son maravillosas y ellas compartieron su historia conmigo. Las amo mucho. Desde ya, cada una sabe cuál es. Gracias por compartir tu historia conmigo. Realmente no quiero tomar tu historia. Si estás viendo esto y tú me compartiste mi historia, perdón. Si tú estás viendo esto y compartiste tu historia conmigo y la ves aquí plasmada, realmente es tu historia, pero es también la mía y es también la de otras personas, la de otras mujeres que pasaron por algo muy similar, por algo muy parecido, ¿ok? Entonces, por favor, no es completamente tu historia, solamente está basado en hechos reales. Es una historia que yo creé, que no es mi historia ni es la historia de alguna amiga, yo la inventé basándome en esos sucesos, ¿ok? Quiero dejar esto bien claro. La tengo acá. La voy a leer y quería hacer esta historia porque tal vez en mi historia personal, contándola, tal vez no veía varios tipos de, de infidelidad, pero en la historia de mis amigas sí las tenían. Entonces tomé un poquito aquí, un poquito allá y pues creé esta historia, ¿ok? Y la historia dice así, la voy a leer porque para que no se me complique tanto. Dice así, déjame beber agua. Ok, nos conocimos en instituto. Instituto, para los que no sepan, es una clase de religión de mi iglesia, no es mi iglesia, pero de la religión de la iglesia donde yo soy partícipe y donde soy miembro, que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o como mayormente nos conocen, los mormones, ¿ok? Entonces, nos conocimos en instituto, pero no hablemos hasta... pero... Nos conocimos en instituto, pero no hablamos hasta que hubo una conferencia HAS. Parecía ser un buen cuento de hadas al principio. Me sentía en las nubes. Bailábamos, nos reíamos y se sentía como amor a primera vista. Recuerdo que al bailar y hablar con él se sentía muy bien, pero en el fondo algo gritaba, cuidado. Fueron 3 días de conferencia. Fue bastante divertido el primer día, ni nos vimos. Pero en el desayuno del segundo día, yo estaba encargada de repartir el desayuno junto con otra hermana. Y nos vimos. Hicimos clic al vernos a los ojos. Luego fuimos a un paseo y yo solo quería estar con mis amigos, pero era inevitable estar cerca de él. Era atrayente, como un imán. Oh. Voy a llorar aquí. Ok. Después de la convención nos escribimos por una semana y decidimos ser novios. Nos vimos varias veces en fiestas y en instituto. Nos empezamos a contar secretos y a hablar de matrimonio. Nos comprometimos unos meses después. Él parecía ser el indicado. Oramos juntos, ayunamos juntos y leíamos las escrituras. Todo parecía estar bajo los patrones de la fe que seguíamos. Los padrones o los patrones, no sé.
Pónganmelo aquí en los comentarios, yo no sé. Hasta que me invitó a un viaje con su familia. Para empezar, iba... perdón, lo siento, me confundí, leí mal. Para empezar, iba a ser un solo fin de semana, pero él insistió que me quedara toda la semana. Así que, como... Espera. Ajá, me quedara toda una semana, así que como ellos aceptaron, sus papás aceptaron, yo acepté, porque pensaba que lo amaba y que él era mi prometido, así que debía de hacerlo. La persona aquí del cuento, pues. En este viaje nos quedábamos mucho tiempo a solas. Aquí es donde todo comenzó a cambiar. Las conversaciones se volvieron sobre sexo y pornografía. Él me había contado que antes veía porno y yo, por curiosa, había visto un par de veces, pero tal vez exageré un poco para que él no se sintiera tan mal. Esta fue una red flag que no debía haber ignorado. Eso es algo muy importante. Cuando conocemos a alguien, normalmente vemos las red flags, pero nosotros simplemente, es que él es el amor de mi vida, así que no importa. Y bueno, después pasa lo que tiene que pasar. Cuando alguien es viciado en pornografía, es muy difícil que lo deje. Pero lo ignoré, porque tenía recomendación para el templo, y me dijo que ya no, y me dijo que ya no lo hacía más. Le creí hasta ahora, no sé por qué. Tal vez porque en esa época tenía más inseguridades y pensaba que ninguém. Lo siento. Es que yo a veces mezclo los idiomas, entonces disculpen. Pensaba que ningún otro hombre me iba a pedir en matrimonio. O tal vez porque quería que fuese él y quería dejar de buscar a alguien para casarme. Por lo que sea, le creí. Y pues en ese viaje quebramos ley de castidad. Es decir, que tuvieron relaciones sexuales. Esto lo estoy contando en primera persona, pero aquí les explico en tercera persona para que entiendan. Ok, confesamos y pues mis padres estaban súper molestos y me dijeron que fue a ese viaje solo para tener relaciones con él. Y bueno, me sentí horrible porque, siendo sincera, ya no quería casarme con él. Pero no quería admitirle a mis padres que me había equivocado. Y pues él ya no quería casarse conmigo porque tenía muchas cosas que resolver mentalmente y que su obispo le recomendó eso. O eso fue lo que él me dijo a mí. Le lloré, le supliqué que no me dejara sola, porque yo le había dicho a mis padres que sí nos íbamos a casar y al final nos terminamos casando, después de 8 meses de habernos conocido. Poco tiempo, gente, poco tiempo, muy poco tiempo para conocer a una persona. Creo que esta es otra red flag porque hicimos todo tan rápido que no me dio tiempo de conocerlo, y eso le dio ventaja. Los primeros 3 meses fueron muy pasionales. No salimos casi porque siempre intentábamos hacer el amor. La verdad, tener sexo. La verdad, teníamos sexo. Y digo intentábamos porque nunca sentí que hacíamos el amor. Sentía que solo le quería ganar a todas las otras parejas, porque varios casados nos contaban que de su luna de miel, y a él supuestamente le decían cuántas veces seguidas lo hacían. Yo solo quería complacerlo, así que comencé a mentir. Decía que me gustaba, que llegaba al orgasmo. Eso puede ser un buen tema después. El placer femenino, o la parte de la sexualidad femenina, es un buen tema, me gusta. Solo para que él se sintiera bien. O sea, ella comenzaba a mentir, comenzaba a como
en las relaciones sexuales como poner a su esposo siempre en primer lugar antes que ella, el placer de su pareja antes que ella. Y pues comenzaba a mentir de que tenía orgasmos, comenzaba a mentir de que realmente le gustaba y tal, y ya, solamente para que el hombre se sintiera bien, el esposo se sintiera bien. Ok, se sintiera bien. Y ese fue el peor error porque tuve que fingir el resto del matrimonio. Y había momentos donde ya no podía. Era agotador estarlo complaciendo cada vez que él quisiera, porque era como si yo solo sirviese para eso. Me hacía sentir como un objeto. Y los primeros meses perdón, lo siento. Y los primeros meses me sentía genial porque era un objeto útil. Así me hizo sentir. El primer año fue el más bonito porque sentía que tenía su aprobación. Y aparte, no hacíamos más nada juntos. No hacíamos noche de hogar, ni ayunos, ni leer las escrituras juntos, lo cual fue un cambio drástico porque antes de casarnos hacíamos todas esas cosas. Y ahora vamos a saltar del punto A al punto B, ¿ok? Dice, no sé bien exactamente cuándo cambió, pero los cambios más fuertes fueron cuando tuve la pérdida. Me sentía inútil, sentía que no le iba a poder dar un hijo nunca y tenía mucho miedo. Pero luego salí embarazada de mi hijo y todo se volvió confuso. De mi hija. Salí embarazada de mi hija y todo se volvió confuso. Porque a veces no me daba ni la más mínima atención, pero de repente estaba muy feliz de tenerme allí, de que estuviera con él y de que estuviese embarazada y esto esto hacía que me sintiera muy bien y feliz, pero al mismo tiempo me sentía muy sola. Pero fue peor cuando se complicó mi embarazo, porque tuve reposo absoluto, así que no podía tener relaciones sexuales. Pero esto hacía que mi esposo se masturbara porque yo no podía darle lo que él necesitaba. Tanto yo lo pensaba como él me lo decía directamente. Cedí varias veces, poniendo en riesgo mi vida y la de mi hija. Después del parto, me sentí más sola todavía. No podía quebrar el porpero. Estaba totalmente enfocada en mi hija, pero al menos tenía eso, a mi bella hija, tan pequeña y frágil y necesitaba de mí. Pero mi esposo estaba cada vez más lejos. Se la pasaba trabajando, llegaba tarde, no era tan considerado, estaba como ausente, le importaban otras cosas. Este es un punto, después vamos a explicarlo por qué. Le importaban otras cosas. Está de más decir que no me ayudaba en nada. Puedo contar con una mano las veces que cambió pañales o que cuidó a nuestra hija más de 20 minutos. Yo pues no quería tener relaciones con él y él seguía masturbándose, lo que me hacía sentir culpable. Podía sentir cómo me quebraba por dentro. No me lo diagnosticaron, pero probablemente tuve depresión postparto. No me sentía más como yo. Era como si alguien externo estuviese manejando mi vida y yo solo era un eco en una habitación vacía. Un día vi un mensaje raro en su teléfono. Sí, me estaba haciendo infiel. Me estaba haciendo infiel, pero lo perdoné, porque yo me sentía culpable de eso. Y el tiempo siguió. El tiempo pasó. Cuando me di cuenta, mi hija tenía 2 años. Y pues me sentía horrible. Sentía que yo no era feliz. Sentía que ya no era feliz.
Y para estar con mi esposo había... espera ahí, ya. Me acordé de lo que escribí. Ok. Sentía que ya no era feliz. Y que para estar con mi esposo había renunciado a ser yo. Y él no había cambiado en nada. Seguía siendo el mismo, que solo me hacía sentir como que servía para tener sexo, hacer comida, limpiar y cuidar a mi hija. Él continuaba avergonzándome y burlándose de mí en las reuniones familiares, otro punto muy importante, para hacerse el gracioso frente a los demás. Y yo solo estaba allí, siendo el blanco de las burlas. Me harté. Quería comenzar a hacer cosas que a mí también me gustaban. Comencé a hacer ejercicio, a leer libros que me gustaban, a maquillarme más, a importarme cómo me vestía y comencé a hacer más historias en Instagram y Facebook. Esto último me hizo retomar contacto con los amigos que hacía mucho me había alejado sin darme cuenta, con los que tenía años sin hablar y no sabía por qué, pero me alejé de mis mejores amigos y amigas. Ahí fue cuando me di cuenta que no merecía el trato que estaba recibiendo. Me di cuenta de que ninguna persona merece ser tratada como un objeto. Aquí es donde se me quiebra la voz. Sin tener derecho a contradecir nada. Y quise poner límites de la mejor forma. Quise que él me aceptara. Que él me aceptara como soy. Hacer algunas cosas a mi manera. Entre ellas hacer el amor. Pero cada vez que lo intentaba, él se molestaba. Me hacía la ley del hielo. Decía que esa no era la manera correcta y pues un día me cansé. Decidí separarme porque estaba cansada y yo trabajaba, me hacía cargo de mi hija, limpiaba la casa, cocinaba, lavaba ropa y él no estaba. Y cuando estaba era como si no estuviera porque estaba todo el día en el teléfono o en la computadora o encerrado en el baño. Aparte, tenía más de un trabajo, así que casi no nos veíamos. Ni siquiera dormíamos juntos o nos bañábamos juntos o teníamos intimidad. No solamente era el sexo, sino tener intimidad. Cuando le dije que me quería divorciar, no se lo creía, porque le había perdonado tantas cosas que él pensaba que no me importaban las cagadas que él se mandaba. Ay, ¿qué va? Sí, es que está... Es que por más que no sea tu historia, sí te afecta, pues, porque si tienes un poquito de empatía hacia la mujer, vas a saber que esto... ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ok. Que él pensaba que no me importaban las cagadas que él hiciera. Yo me iba a quedar. Pero todo tiene un límite. Fue difícil dejarlo porque tenía miedo de estar sola. Pero cuando por fin lo dejé, me di cuenta que hacía mucho tiempo que era una madre soltera. Y que, aunque él me hizo una campaña incansable contra mí, poniéndome como la villana de la historia, habían personas que se quedaron a mi lado, que me apoyaron a mí y a mi hija, que me aman a mí y a mi hija. Y aunque el camino es difícil, no estoy sola. Y ahora sé que merezco algo mejor. Y sé como no quiero que sea mi próxima relación. Rules. Rules, hermanos. Pues sí, aquí de esta historia vamos a sacar varias cosas, ¿ok? Primero sacamos los tipos de infidelidad, que aquí vemos una gran variedad, o por lo menos las principales, ¿ok? Déjenme beber agua, por favor.
Las principales, ok. Según la psicología, hay varios tipos de infidelidad. Entre ellas tenemos la emocional, que tiene que ver cuando tu pareja se abre con otras personas emocionalmente, les cuentan secretos, les cuentan sentimientos, les cuentan sucesos de su vida y a ti no te cuenta nada. Porque dice que no puede confiar en ti o bla, 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 bla. Eso es una infidelidad, ¿ok? Entonces, si tú, hombre, si tú, mujer, no crees que tu pareja es tu mejor amigo, ¿qué haces allí? ¿Qué haces allí? Una buena relación de pareja, tú le cuentas todo a tu pareja. Y no lo estoy hablando de experiencia propia, ¿ok? Tu pareja tiene que ser tu mejor amigo y tú tienes que tener la confianza para abrirte emocionalmente y, para abrirte emocionalmente y contarle las cosas que tú sientes, ¿sabes? No hay como impedimento de, bueno, pero, o sea, ¿por qué carrizo no te abrirías con tu pareja? O sea, si no, ¿para qué te casaste con tu pareja si no vas a confiar en esa persona? O sea, no tiene sentido, ¿me entiendes? No, eso es lo que quiero decir. Listo. La atracción física. Bueno, por cierto, esto también no lo vimos tácticamente aquí, pero en la partecita donde dice que él jugaba con la familia, él me hacía blanco de las bromas en la familia, eso ya habla de cierto punto de infidelidad, porque entonces con la familia echa broma y conmigo no, se puede tomar así, ¿ok? Se trata de otro tipo, pero eso. Eso ya sería un abuso, de hecho, un abuso emocional del esposo hacia la esposa. Pero no estamos hablando de abuso o de violencia femenina o de violencia doméstica o de violencia de pareja. Lo dejamos para otro tema, lo dejamos para otro día. ¿Ok? Ok. La física. Esto ya obviamente es físicamente hablando, ya tener relaciones con otra persona que no es tu pareja, besarte con otra persona que no es tu pareja, hablarte con otra persona que no es tu pareja de manera amorosa, que lo deberías estar haciendo con tu pareja. Güey, yo no entiendo por qué la persona, o sea, es algo que a mí no me cierra en la cabeza de, güey, entonces, ¿por qué sigues con esa persona si ya tú quieres a la otra persona? ¿Por qué entonces no dejas a la persona que tú no quieres? O sea, no entiendo, va a ser peor tanto para ti como para tu pareja, como para la otra tercera persona. Güey, ya basta de mentiras, por el amor de Dios. Ok. Este es importante. De objetos, que son la priorización de hobbies, actividades, trabajo, etc. Entonces, esa parte de cuando vimos de que, después del embarazo, él simplemente se enfocaba en el trabajo, él casi nunca estaba en la casa, él solamente estaba en el teléfono. Eso es una infidelidad de objeto. ¿Qué quiere decir? Que no me está haciendo infiel sexualmente con otra persona, pero me está haciendo infiel porque estás prefiriendo estar haciendo cualquier otra cosa que estar conmigo. Entonces, es también una infidelidad. Infidelidad económica. Son gastos secretos. En esta sí yo pego un poquito tal vez. En esta sí yo, ay. Gastos secretos, no tener acceso a cuentas bancarias, esto ya aparte no. No saber cuánto gana o cuánto gana la persona o tener control totalmente, o no tener control totalmente de tu dinero. Y así mismo te lo voy a subir, no sé. Bueno, resulta y acontece que los gastos, lo único que yo pego con esto es los gastos secretos, ¿está bien? Los gastos secretos, yo sí, porque yo decía, güey, si él lo está gastando en otra parte, porque yo no puedo comerme un dulcito. Y yo soy muy dulcera, entonces, que lo voy a hacer en mi próxima relación, no, probablemente no. Probablemente él va a ser mi cómplice de decir, güey,
Vamos a comernos un dulcito. Por favor. Por favor. Ok. Espera, que estoy buscando la otra cosa. Aquí, ajá. Y aquí hay una que a mí me confunde, la verdad. Porque se habla de infidelidad indirecta y fidelidad directa. ¿Ok? Entonces, la fidelidad indirecta es la falta de intención deliberada de engañar, pero las acciones pueden llevar a la ruptura de la confianza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente la persona no tiene como la voluntad, como, muajajaja, te voy a hacer infiel. No lo tiene. Pero hace cosas que lo llevan, o que lo pueden llevar a, o toma decisiones sin pensar, porque es loquito, o loquita, porque no piensa con cordura su cabecita. Y es infiel. Ya sea por alguna de las que ya mencionamos, la emocional, o la física, o la de objeto, o la económica, o bla, bla, bla. ¿Ok? Y la directa es aquella que sí tiene la intención de ser infiel, que lo hace premeditadamente, de que no le importa su matrimonio, no le importa su relación, no le importa nada, solamente quiere ser infiel y quiere tener momentos de placer, qué sé yo. ¿Ok? Ok. Después de esto, estos son algunos de los tipos, ¿ok? Y ahora tenemos las razones comunes. Yo voy a dar mi humilde opinión aquí. Que conste, todo esto es mi humilde opinión. También, ok, no lo vayan a tomar como que esta es la verdad absoluta de todo. No, esta es meramente mi opinión. ¿Ok? Dice, 1, por problemas de comunicación. Las personas no se entienden. En gran parte, a mí, por ejemplo, yo creo que sí me pasó. O sea, parte de los grandes problemas que hubo fue la falta de comunicación y las mentiras que nos dijimos mutuamente. Pero bueno, sí, es como que, güey, hay que aprender a confiar más en nosotros y hay que aprender a comunicarnos mejor para que tú entiendas lo que yo quiero decir y yo entienda lo que tú quieres decir y yo estar segura de que tú entendiste y tú estás seguro de que yo también entendí. Entonces son cosas muy diferentes, ¿ok? En estos días, hablando de comunicación, ¿no? Mi papá, ahorita estoy viviendo con mi papá y mi hija. Y mi papá le dice, ay, Sofía, estás fea. Y yo, no le digas fea, porque ella va a pensar que le estás diciendo que es fea. Y yo no le estoy diciendo que es fea, yo le estoy diciendo que ella está fea. Y yo, pero ella tiene 5 años, ella no entiende la diferencia entre ser y estar todavía. Entonces, dile que está despeinada, porque está despeinada. No le digas que está fea. Dile que está despeinada, dile que no se ha cepillado los dientes, dile que la ropa está sucia, y ella te va a entender, pero no le digas que está fea porque ella no es fea. Y él le dice, yo nunca le he dicho que es fea, tú no eres fea, que no le dejes a nadie decir que está fea. Le estás diciendo que está fea, güey. Tú mismo le estás diciendo. Cara de pam. Pero bueno, ese es el ejemplo, pues ese es el ejemplo de que, güey, hay que aprender a comunicarse, ¿sabes? Porque cuando una persona se casa con otra persona, sobre todo si son de diferentes, qué sé yo, países, diferentes estados, pueden ser del mismo país, pueden ser de la misma iglesia, pueden ser del mismo lo que tú quieras, pero están en diferentes entornos, están de una familia diferente. Entonces, lo que tú haces a mí tal vez me parezca incorrecto, porque mi mamá me enseñó que era incorrecto, pero tal vez tu mamá te enseñó que estaba bien. Entonces, y es válido, es totalmente válido, pero por eso es necesario saber comunicarse con tu pareja. Ok, la segunda es vacíos emocionales. Y güey, sí, cuando tú sientes que te falta algo, cuando tú sientes que todo lo que haces, de todo lo que haces al final del día, tú te sientes vacío, al final tú vas a intentar buscar personas o cosas para tapar ese hueco.
Entonces sí lo veo como una gran justificativa. No como una justificativa, como una razón o como un motivo de que, es que yo tengo muchas mujeres porque yo soy hombre, para intentar llenar este vacío, ¿sabes? Búsqueda de novedad o validación. La búsqueda de novedad me pareció más interesante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando una pareja lleva mucho tiempo de casados, en vez de buscar la novedad en tu pareja, muchas veces se busca la novedad fuera de la pareja, en otro ámbito, en otra cosa, para, qué sé yo, sentirse vivo y tal. Y volvemos a la parte de vacío, ¿ok? Y yo puse esta como cultura. ¿Por qué? Porque estamos en la bendita Latinoamérica. Y en Latinoamérica, pues, güey, parece que las infidelidades son geniales. Yo no sé, o sea, yo estaba en Venezuela y yo veía cómo uno estaba con otro. O sea, en familia los hombres son Jesús. Nada más por meter en alguna parte, en algún hueco. Ay, Dios mío, ¿qué te puedo decir? Pero llegué aquí a Brasil y también es así. O sea, no es que la gente apruebe totalmente, porque todo el mundo sabe que está mal. Pero es como que, sí, le fue infiel. Sí, yo voy a ser infiel. Sí, es que yo le fui infiel. ¿Sabes? Y es como, no es normal. No es normal. O sea, es algo que no debería pasar en un matrimonio. No tiene que pasar en un matrimonio porque no es. O sea, para mí, sinceramente, para mí, la infidelidad no es un problema de matrimonio. ¿Por qué? Porque es un problema donde tú o tu pareja está metiendo una tercera persona dentro de tu matrimonio. Y eso no es normal, eso no es bueno, eso no está bien. Entonces, así como tu pareja o tú quieres meter a una persona, a una tercera persona dentro del matrimonio, está muy bien que tu pareja o tú quieras salirte de allí, porque ya no es una cosa de dos, un matrimonio es de dos. ¿De dos? Y ya. Entonces yo veo mucha gente que es infiel y cuando tienen que afrontar las consecuencias de todo esto, es como, no, pero yo lo hice sin querer. Entonces igual hay que meter a otra persona porque o nos separamos o, por ejemplo, en la iglesia hay como una forma de lidiar con todo esto. La pareja va hacia el obispo y no sé qué, y para dirigirles el mejor camino, y que la persona también acarree sus consecuencias, porque obviamente en mi religión el ser infiel es pecado. Entonces, bueno, esa es mi humilde opinión, ¿ok? Ok. El impacto psicológico en la persona que es. Porque aquí no vamos a hablar de los infieles. O sea, aquí vamos a hablar de cómo nos afecta a nosotras que... Ok, ya. Vamos a hablar de las personas que han sido engañadas, porque yo creo que son las que merecen el estudio y las que merecen misericordia. ¿Ok? Entonces, afecta su autoestima, afecta su confianza, puede generar depresión y ansiedad o ansiedad. Se ha visto muchos casos donde inclusive este cambio puede producir cáncer, y la ansiedad puede producir otras enfermedades como síndrome de colon irritable, gastritis. Yo no sé por qué la ansiedad no se queda aquí en la cabeza si no se va para el estómago, pero bueno, ese es otro tema también, ¿ok? Entonces, bueno, los tips para como ayudarles a pasar por cuando te enteras de que te son infieles, y para que cómo debes reaccionar. Primero, no tomes decisiones cuando estés súper enojada o cuando estés en el momento caliente, ¿ok? Intentar tomar aire, respirar, enfriar tu cabeza y luego ver cuáles son las opciones y qué decisión tomar, ¿ok? Buscar apoyo emocional. Y esto es muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque así como tu pareja tuvo la osadía de meter a alguien adentro de tu matrimonio, tú tienes derecho a decir, miren, está pasándome esto.
Y claro, no es que se lo vas a contar a todo el mundo, porque no, tampoco. Pero a tus amigos más cercanos, a tu familia, gente que tú sabes que te van a apoyar y que te van a decir, ahí ven acá, te van a abrazar y te van a querer, porque eso también es lo que más se necesita en esos momentos cuando tú pasas por eso. A mí me fueron infiel hace algún tiempo y yo no fui con nadie, únicamente a mi obispo en ese momento. Pero yo no quería decirle a nadie porque yo pensaba que yo me iba a quedar para siempre con él. Así más o menos como la historia. Pero me arrepentí después cuando dejé a esa persona, me arrepentí muchísimo de no haber contado nada porque nadie me creía. Y en ese momento, o sea, en ese momento y en este momento no me importa. Porque ya tomé la decisión y estoy mucho más feliz ahora. Pero me hubiese gustado más ya haberle contado a alguien que fuese de mi confianza que yo pasé por eso. Porque hubiese tenido apoyo en ese momento. ¿Ok? Evitar la sobreexposición, como que evitar como sobreexponer la historia, porque al final también no sabes si lo vas a perdonar, estás en un punto donde tal vez quieras seguir con él, quieres darle otra oportunidad y es totalmente válido, no hay problema. Ya yo, Nailet, yo no perdono más. No quiero más. ¿Tú fuiste infiel? Sí, chao. Bye. No te quiero. Hasta luego. Entonces, tienes que hacer eso, como que evita como no ventilar el tema a todo el mundo y menos en redes sociales, ¿ok? Porque también te puede llegar una demanda. De eso hablamos otro día. Ok, entonces, otra cosa es trabajar en ti mismo. Porque así como otras personas, necesitas que otras personas vengan y te consuelen, también necesitas consolarte a ti misma. Y necesitas saber que tú, ni nadie merece ser traicionada de esa forma. Nadie. Nadie tiene el derecho de venir y decirte, ah, no, es que yo te lo merecías. Te merecías que yo te engañara. No. Y no es tu culpa. Y descúbrete. Porque cuando uno sale de ese, normalmente cuando uno sale de ese, de como, se da cuenta de tantas cosas, pues, quiero decir, se da cuenta que uno ya no es la misma. Y tienes que descubrirte a ti misma nuevamente. Y puede ser la peor pesadilla de la vida al principio, pero ya después tú le agarras un gusto. Y ya yo sé que a mí me encanta cantar. O sea, yo no puedo vivir sin cantar. Ya yo sé que a mí me encanta bailar. Y tengo mucho tiempo sin bailar. Sí, porque no tengo un parejo. Pero no importa, porque yo sé que a mí me encanta bailar. Y a mí me encanta esto, hacer contenido. Dios mío, me encanta hablar. Me encanta hablar. ¿Y sabes por cuántos años a mí me mantuvieron callada? No lo voy a decir porque después no quiero más. Es muy divertido. Y es muy divertido. Te das cuenta que es muy divertido encontrarte a ti misma. Y es muy divertido cuidarte. Y es muy divertido mantenerte saludable. Y es muy divertido ir a pintarte las uñas. Y es muy divertido que te digan que estás bella y verte bella en el espejo. Es maravilloso. De verdad que sí, es totalmente alucinante. Ok, bueno. Los quiero mucho, espero que se hayan divertido el día de hoy. Déjenme sus comentarios acá abajo. Si quieren que hable de otro tema, si quieren que haga algo especial. Los amo mucho. Por favor, suscríbanse y denle like. Y los amo, y los adoro, y los quiero. Y bye.